Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Les saluda a su amigo Claudio Alpizar en nuestro programa Café y Palabras, donde la política sí importa, con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. El día de hoy vamos a conversar con doña Giselle Bosa, que es la coordinadora del programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública, conocido como PROLEDI, de la Universidad de Costa Rica. Este último informe nos habla de cómo está el estado de la libertad de expresión en el país. Con ella vamos a conversar en la parte más importante de nuestro programa que les recuerdo ustedes pueden disfrutar a través de la señal de Tica Visión Televisión, la pueden disfrutar también en Tica Visión Radio Digital, así como en forma simultánea en nuestro canal de YouTube de Café y Palabras, al cual les solicitamos se suscriban para que reciban notificaciones permanentes de nuestros próximos programas y para que tenga también acceso a los programas pasados y los pueda compartir. Los invitamos, no tiene ningún costo, es solamente la voluntad de seguir siempre siendo oyente de Café y Palabras. Antes de hablar con doña Giselle Bosa, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Hace un par de días, la Asamblea Legislativa votó un voto de censura, o aprobó un voto de censura, para la ministra de Educación. El voto de censura es un voto que está establecido constitucionalmente. Está en el artículo 121 de nuestra Constitución, en el inciso 24. Es un acto de suma relevancia política. Si no fuese así, no estaría establecido en nuestra Constitución política como una de las potestades que tienen los diputados de castigar con un voto de censura a los ministros. Está establecido únicamente para los ministros y las ministras. Anterior al voto de censura que se le dio a la señora ministra de Educación, solo se le había otorgado ese voto de censura a quien fuese ministro de Seguridad en la administración Figueres Olsen, a Juan Diego Castro. Es un voto clave y fundamental, es un acto político súper relevante y súper importante. Sorprende que quien hoy es la ministra de la Presidencia y que estuvo también en la Asamblea Legislativa como asesora por mucho tiempo, salga posteriormente a la emisión del voto de censura para la ministra de Educación, determinando como un acto irrelevante ese voto de censura, que es irrelevante para el Poder Ejecutivo. No hay la menor duda de que es un agravio a nuestra Constitución las palabras de Laura Fernández, ministra de la Presidencia, al declarar irrelevante ese acto del voto de censura. Es un desconocimiento de cómo funcionan en las democracias y de lo que representa el peso que tiene un voto de censura para que una ministra sea votada de esa forma. Definitivamente, el manejo de la política y de los actos democráticos no es el reflejo que da el Poder Ejecutivo. Y Laura Fernández, quien ha empezado, como se dice popularmente, muy gallita, recientemente estuvo en la Asamblea Legislativa diciéndole a la población que luego de un cafecito que se tomó con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, quería que las relaciones y la comunicación entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo fueran mejor. Pero definiendo un acto de un voto de censura asumido por la tercera parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, perdón, 2/3 partes de los diputados de la Asamblea Legislativa, doña Laura, no es cosa irrelevante y mucho menos le va a ayudar a tener una buena relación con los diputados. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, como les prometí, aquí está con nosotros doña Giselle Bosa, que es la coordinadora del programa de libertad de expresión, derecho de información y opinión pública, conocido como PROLEDI, de la Universidad de Costa Rica, para conversar sobre el cuarto informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica. Doña Giselle, gracias, como siempre, por esa gentileza de atendernos en nuestros programas y de estar dispuesta siempre para informarnos. Gracias a usted, don Claudio. Muy buenos días a su audiencia. Es un gusto estar con usted. Muchas gracias, Giselle. Doña Giselle, veamos, tal vez lo más importante para arrancar es comentarle a toda nuestra audiencia qué es el informe del Estado de la Libertad de Expresión, cómo se elabora, cómo se desarrolla. Este es el cuarto informe. ¿Cada cuánto sale la publicación del mismo? Porque para quienes nos oyen no es cualquier informe, es un informe de más de 220 páginas, o sea, es un trabajo de profesionales de altísimo nivel que investigan y desarrollan información sobre uno de los baluartes fundamentales de una democracia aquí y en cualquier parte del mundo. Así es, don Claudio. Este es un ejercicio que hacemos cada 2 años, el Programa de Libertad de Expresión y el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, 2 instancias académicas dedicadas al estudio, al análisis y la investigación de los derechos comunicativos en Costa Rica. Este informe lo que recoge es pues una serie de análisis y de investigaciones sobre algunas de las condiciones en que se ejerce el derecho a la libertad de expresión en el país. Por eso cada capítulo desarrolla una serie de ejes temáticos y no se pretende con esto agotar todos los alcances que tiene el ejercicio de este derecho fundamental en las sociedades democráticas. En este informe, cuarto informe, ya le digo, cada 2 años lo publicamos, recogemos tanto un registro de los principales acontecimientos que se desarrollan en el país en los 2 últimos años para valorar cuál es la calidad del ejercicio de ese derecho, básicamente el rol del Estado, pero también otros alcances que tiene el derecho a la libertad de expresión en las sociedades democráticas. Estamos midiendo, por ejemplo, accesibilidad web, brecha digital en el acceso a las tecnologías para la prevención de la violencia contra las mujeres, las perspectivas que tienen los medios comunitarios, locales y regionales en Costa Rica, junto con algunos indicadores que nos parecieron relevantes de analizar en el país por algunas de las tendencias más importantes que hay de estos temas en el debate público. Es decir, por un lado, el descenso del país en clasificaciones mundiales sobre la calidad de la libertad de expresión y la libertad de prensa,
el tema de la publicidad oficial y la publicidad electoral que nos parecen importantes, y también un análisis de discurso de uno de los temas que más han aparecido en estos informes, y es la posición de este gobierno y particularmente del Poder Ejecutivo de atacar medios y periodistas a través de una narrativa de ataque, de hostilidad hacia algunos periodistas y medios de comunicación. Lo que queríamos dejar constancia es si efectivamente en el discurso está presente ese tipo de narrativa que estigmatiza, que etiqueta y que desarrolla una serie de estereotipos alrededor de la prensa en Costa Rica. Esa narrativa a que usted hace referencia es una narrativa que no es exclusividad de Costa Rica hoy en día, esa narrativa de quienes ejercen el poder en detrimento de los medios de comunicación. Eso lo vemos inclusive en Europa, en Norteamérica, en potencias mundiales en donde el ejercicio de la política parece transcurrir ahora en el espacio de la democracia contra la oposición de lo que es la democracia, que es el sistema de las opiniones. Esa es la característica fundamental que tiene una democracia en relación a otros sistemas, la posibilidad de opinar. Ustedes, me da la impresión, yo sé que el orden no necesariamente define la prioridad, pero pensando en la importancia de este tema, el primer capítulo de este cuarto informe del Estado de la Libertad de Expresión hace referencia entre las tensiones sobre la libertad de expresión en Costa Rica entre las garantías y las amenazas del Estado. ¿Cuáles deberían ser o cuáles son las garantías que todavía sustentan institucionalmente la libertad de expresión, la libertad de pensamiento? Porque vamos a ver, libertad de pensamiento tenemos todos los seres humanos en todas partes del mundo. Lo complicado es poder expresar lo que pensamos. Nadie puede meterse en nuestras cabezas, pero la virtud de la democracia es que lo que pensamos lo podemos emitir. Bueno, ¿cuáles son esas garantías y esas amenazas que encuentra en este cuarto informe del Estado Proledi en nuestro país? Efectivamente, como usted lo dice, don Claudio, hay una tensión en el rol del Estado en, digamos, las condiciones y las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica. Por un lado, un Estado amenazante, un Estado que no brinda condiciones políticas para un ejercicio amplio y desinhibido de la libertad de expresión, no solo los ataques que vienen directamente del presidente de la República y de algunas personas jerarcas del gobierno, sino también que hay una percepción de la ciudadanía, lo registramos ahí en una encuesta que hicimos en el 2023, precisamente para alimentar este informe, una encuesta sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación, que si bien para la ciudadanía la libertad de expresión es un derecho, existe una percepción mayoritaria de que ese derecho está en peligro en Costa Rica. Y lo más grave es que las personas perciben que hay autocensura para emitir opiniones, puntos de vista, particularmente en el entorno digital. Es decir, hay una percepción de que se está silenciando la opinión pública, y eso es muy grave, a la par de un deterioro, desde luego, que hay en la calidad del debate. Entonces, nosotros vemos ahí que el Estado no está brindando esas garantías, sobre todo de carácter político, ¿verdad? Porque en materia jurídica tenemos un sistema pues desregulado, en donde el Estado no interviene de manera clara a través de normas jurídicas en la libertad editorial de los medios, pero sí a través de presiones que se ejercen desde el poder político para violentar la línea editorial de los medios de comunicación. Es decir, si el medio de comunicación no resulta afín con el gobierno, posiblemente es un medio de comunicación etiquetado, estigmatizado, deslegitimado, y eso es muy peligroso en una democracia. Recordemos que el Estado tiene la obligación de ser garante de los derechos humanos, no un conculcador de los derechos humanos. Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos obliga al Estado costarricense a ser garante de los derechos y no a ser un instrumento de violación de esos derechos humanos, y en este caso del derecho a la libertad de expresión.
Pero también si hablamos del Estado, hablamos de toda la institucionalidad democrática, y el informe registra de manera muy clara que en estos 2 últimos años tenemos una serie de resoluciones de la Sala Constitucional que son absolutamente garantistas del derecho a la libertad de expresión. Son resoluciones que no se las inventa la Sala Constitucional, sino que recoge estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha analizado en casos muy importantes a nivel regional, como Granier contra Venezuela o Ifschet Bronstein contra Perú, por ejemplo, el tema de los mecanismos de censura o de restricción indirecta a la libertad de expresión por parte de los estados. El caso de la sentencia del Parque Viva, que a algunas personas no les gusta porque no comparten tal vez la línea editorial del periódico La Nación, es una pieza de la Sala Constitucional en donde claramente recoge los más importantes estándares de una serie de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe a los estados utilizar mecanismos indirectos para restringir la libertad de expresión. Entonces aquí es donde decimos que hay una tensión entre un estado amenazante en las condiciones políticas, particularmente un poder ejecutivo que ataca a medios de comunicación, y que esto no es un simple ejercicio de la libertad de expresión de los gobernantes, que tienen el derecho a ejercer, sino que es un mecanismo para generar un entorno de hostilidad, de hostigamiento contra el trabajo de la prensa, y eso es lo que debilita las condiciones políticas para el ejercicio de un periodismo libre, independiente, que pueda ser crítico del poder, que pueda escrutar el poder. Entonces, aquí es donde vemos ese estado amenazante. Mientras, vemos una institucionalidad que hasta ahora ha funcionado de manera garantista, no lo podemos dar por sentado de que eso siempre va a ocurrir así, pero la Sala Constitucional exhibe a nivel regional una jurisprudencia muy vasta y muy garantista en el tema del derecho a la libertad de expresión y también en el derecho de acceso a la información pública. Y me parece que eso tenemos que reconocerlo, tenemos que ver que hay ahí un mecanismo de contención del abuso del poder y que nos parece que hay que fortalecer. Y eso se fortalece a través de la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Como ciudadanos tenemos que estar muy claros de la importancia, de la relevancia que tiene en una sociedad democrática la independencia del Poder Judicial y poner la mira sobre el sistema de elección de magistrados y magistradas de la Sala Constitucional. Ahí es donde tenemos que asegurarnos como ciudadanos y ciudadanas que se van a escoger esas magistraturas con un criterio de independencia, de objetividad y de idoneidad. Doña Giselle Boza, coordinadora del programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública. Se nos va a hacer cortísimo el programa. Después de oírlo a usted, más bien me surgen muchas consultas. Cuando tratamos de descalificar desde el poder medios de comunicación, llamándolos canallas, de alguna manera podríamos estar polarizando el tema entre medios canallas y medios vasallos, si fuera que estuviésemos en esa perspectiva, lo cual también hablaría mal de aquellos que con tal de no ser atacados por el poder en el ejercicio, se podrían ver mal ante la opinión pública. Hace algunos días en un programa de los míos, yo le consultaba a José Luis Valverde, que fuera presidente del Colegio de Periodistas, que ese hecho de definir a algunos medios como canallas y de alguna manera alejarlos de las conferencias del presidente de la República, hace que a la Casa Presidencial acudan medios que no tienen quienes los representan ni la formación ni la independencia económica para poder desarrollar una visión crítica, como usted lo planteaba, de quienes ejercen el poder. Esto está muy ligado también a algo que se hacía referencia antes,
que es los medios digitales. Los medios digitales tienen una gran libertad de crearse, son muy económicos, inclusive un medio digital podría ser solamente una persona y no como hemos conocido los noticieros, como hemos conocido los medios escritos, las noticias radiales, donde son equipos de personas y periodistas los que desarrollan la información, sino que cuando buscamos una información muy subjetiva, pues nada podría ser más subjetivo que un medio de comunicación que le pertenezca a una sola persona que desarrolla todas las labores en la comunicación respectiva. Y esa pregunta que le decía yo a José Luis Valverde se la hago a usted también. ¿No hay de alguna manera, dentro del marco de lo que se ha querido llamar la democratización de la pauta, sobre todo en la publicidad oficial, una intención que tal vez no sea nada nuevo, que tal vez en el pasado se haya hecho, pero que ahora se hace justificándolo como democratización de la pauta? ¿No hay en ese acto también alguna manera de saber que estos medios alternativos, ante la necesidad económica de subsistir, acudan a las conferencias de prensa por necesidad, diría yo, por hambre, y entonces la información que pueda salir desde esos medios va a ser muy complaciente de acuerdo a la necesidad de pauta que reflejan en sus proyectos informativos? Entonces, ¿cómo analizar esto que parece muy delicado? Y repito, en intentar polarizar llamando a unos medios canallas, entonces a los otros podríamos llamarlos medios vasallos. Don Claudio, usted plantea dos temas muy relevantes. Por un lado, ¿qué son medios de comunicación? Porque muchas de estas personas están en un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pero no son medios de comunicación. Es decir, una persona tiene todo el derecho de hacerle propaganda al gobierno de la República. Está en un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, pero son medios de comunicación. Responden a lo que se plantea como medio de comunicación en una sociedad democrática. Es decir, que tienen un papel de control del poder, que son críticos del poder, que trabajan, cuyo objeto de la actividad periodística es la información de interés público, que tienen un deber con la ciudadanía y una responsabilidad con la ciudadanía, que cuestionan el poder, que no lo complacen, el poder político y el poder económico, ¿verdad? Y otros tipos de poderes, o sea, que son medios independientes y que son medios que trabajan con información de relevancia pública. Digamos, hay algunas plataformas, perfiles de redes sociales, que son perfiles propagandísticos del gobierno o de otros actores sociales. Eso no podríamos considerarlos como medios de comunicación, pero están en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, en buena hora que existan esa enorme diversidad de opiniones en el debate público, en el debate democrático, pero desde mi punto de vista no son medios de comunicación ni responden a eso. Ahora, ¿los medios de comunicación cumplen todos con esta filosofía? Claro que no. Hay medios buenos periodistas y malos periodistas que trabajan con información de interés público, que la manipulan, sí, que la banalizan también, que no desarrollan agendas próximas y empáticas con la ciudadanía también, pero en una sociedad democrática existe ese derecho a existir, ¿verdad? Y entonces, lo primero es que tenemos que tener un debate sobre qué son medios de comunicación. Y a mí me gusta muchísimo algunos autores que desarrollan el tema de que periodista es el que trabaja con información de interés público. Y la información de interés público no es la propaganda, digamos, de gobiernos o de partidos políticos. Es la información que responde a los intereses de la colectividad. En algunos momentos le agrada al gobierno, en otros momentos no le agrada al gobierno, ¿verdad? Pero el principio es que no es complaciente con el poder y que trabaja con hechos de relevancia colectiva, ¿verdad? Y en segundo lugar, el papel de la publicidad oficial. Y este es un tema que se ha cuestionado mucho en este gobierno. Efectivamente, hemos visto prácticas que no son exclusivas de este gobierno, pero que en este gobierno las hemos visto más y mejor articuladas. Es decir, en la comisión investigadora del CINAR, en la Asamblea Legislativa, vimos algunas denuncias concretas
de funcionarios que dijeron que estaban recibiendo presiones para dejar de pautar en unos medios y para pautar en otros. Y va analizando eso con la palabra democracia. Mira qué contradicción. Claro, aquí tenemos que tener algo muy claro. El problema en Costa Rica es que no tenemos una ley que regule la publicidad oficial. Lo primero es partir de que como sociedad requerimos un marco normativo que le establezca límites a las instituciones del Estado para asignar la publicidad oficial. Eso. En segundo lugar, la publicidad oficial no es para mantener económicamente medios. La publicidad oficial no es para la subsistencia económica de medios. La publicidad oficial o estatal debe responder a criterios de interés público y lo que le convenga al Estado, a la eficiencia de los recursos públicos, a la finalidad de comunicación que tenga la institución. Claro. Hay algunos marcos normativos de otros países que, por ejemplo, permiten la información estatal, es decir, que se paute para dar información de relevancia pública, pero prohíbe la propaganda de los jerarcas de la institución. Es decir, las campañas para hacerle imagen al jerarca o a la institución. Y eso me parece que es necesario prohibirlo en Costa Rica. En algún momento en la Asamblea Legislativa se había presentado, creo que por parte de don Otón Solís, un proyecto de ley para prohibir en la pauta estatal publicidad que hiciera imagen a los jerarcas. Y eso es necesario en Costa Rica. Entonces, esa pseudodemocratización de la publicidad todavía no la tenemos clara. Lo que se evidencia en la narrativa y en el discurso es que lo que pretenden es distribuir entre más medios la pauta que estaba concentrada. En este informe demostramos que no se ha distribuido, no aparecen de manera importante medios locales y regionales en la pauta. Que la detengo ahí, Giselle, porque eso es muy importante. Ciertamente, los medios locales no son masivamente los más leídos, los más escuchados o los más vistos a nivel nacional, pero puede ser que regionalmente tengan una fuerza muy significativa y dentro de ese proyecto, ese análisis, de esa investigación para informar que debería tener el Estado costarricense para distribuir la pauta, esos medios también se pueden volver estratégicamente muy importantes para una pauta estatal por lo que representan localmente. Ya, quiero toco este tema porque es importante aclararle a quienes nos oyen que se puede, en un buen sentido del concepto, democratizar la pauta, tratando de involucrar en un programa de información a los medios locales que son y que tienen más arraigo con la ciudadanía, ya sea en sus sectores, en su comunidad, en su municipio, y esto no quiere decir que la pauta se tenga que hacer únicamente por rating nacional, sino que puede haber estudios particulares para que esos medios de comunicación regionales puedan también contar con pauta publicitaria del Estado. Tiene usted toda la razón. Es más, ya le digo, en otros marcos normativos, en otros países, se establecen criterios para pautar con un interés de generar pluralismo informativo y además también de fortalecer a los medios locales y regionales, ¿verdad? Entonces, uno de los criterios puede ser rating, cobertura, pero otro de los criterios puede ser que a la institución, al INAMO, al PANI, le interesan las poblaciones locales. Y eso es absolutamente necesario. En Costa Rica yo creo que tenemos que volver los ojos hacia los medios regionales y locales, pero medios independientes. Que la asignación de la publicidad oficial o estatal en esos medios no sea por criterios de que le hagan publicidad o propaganda al gobierno, sino porque sean medios que efectivamente tienen un vínculo con la comunidad, que le dan participación a la comunidad en sus espacios, que generan de alguna manera cohesión social en la comunidad, ojalá medios comunitarios indígenas, ¿verdad? ¿Por qué el Estado no puede pautar más ahí? El informe demuestra que el Estado no ha vuelto los ojos tampoco hacia los medios locales y regionales. Correcto. Entonces aquí lo importante, don Claudio, para terminar el tema de la pauta estatal, es que existan límites para la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que sean personas técnicas y no políticas las que asignen la publicidad oficial y que esta publicidad no se asigne ni se canalice
con la finalidad de premiar o castigar líneas editoriales, sino con una finalidad de interés público y apostando al pluralismo informativo, y me parece excelente. Ojalá pudiéramos fortalecer medios locales, regionales y comunitarios, porque vea, don Claudia, nosotros en los informes anteriores analizamos como un problema también la concentración de la pauta estatal en pocos medios de comunicación. Eso también es negativo. Estamos conversando con doña Giselle Bosa, coordinadora del programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública. Estamos en Café y Palabras, donde la política sí importa. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía en esta conversación que desarrollamos con Giselle Bosa, coordinadora de ProLEDI, el programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica. Giselle, casualmente, ayer o antier, viendo noticias internacionales, veía el canal español y había un gran debate en el Parlamento español sobre algo que usted nos planteaba ahora, entre las muchas cosas interesantes que nos estaba comentando de este informe, que son los medios digitales y la calidad de los medios digitales. El debate en el Parlamento español está en el ejercicio de esos medios de comunicación alternativos que aparecen, donde se está pidiendo, desde quien gobierna en estos momentos, el presidente Sánchez, están pidiendo establecer alguna reglamentación para saber la financiación, la audiencia, la publicidad, cómo llega a estos medios de comunicación, quiénes son los dueños de esos medios de comunicación, y lo hacen sobre la base de ya algo que ha aprobado la Unión Europea también para todos los países de la Unión Europea, y donde se piden estándares para también descubrir o por lo menos tener control sobre estos medios de comunicación a nivel digital. Algunos creen que eso contraviene la libertad de expresión, otros creen que es control debido a la desinformación que se promueve también solapadamente y abrazados en una libertad de expresión, la desinformación. Y ahora usted nos comunicaba o nos comentaba de la necesidad de que desde el Estado exista un departamento técnico para la asignación de los recursos de la pauta publicitaria, pero saliéndonos del espacio del Estado y pensando ya más bien en el espacio privado y cómo se manejan y cómo se mueven hoy los medios de comunicación alrededor del Internet con tanta libertad, ¿qué opinión le merece estas iniciativas que se dan en Europa de tratar de identificar
propietario, financiación, eh, ingresos y demás en algunos medios de comunicación alternativos en los cuales hay exagerada libertad para saber qué hacen y por qué lo hacen y en quiénes se sustentan para poder desarrollar esa desinformación o inclusive hasta la misma información. Don Claudio, ese es un gran tema. Yo creo que el debate no ha llegado a Costa Rica. Efectivamente, Europa ya desde hace varios años y muy recientemente con la Ley de Servicios Digitales ha planteado un debate muy interesante sobre el tema de la regulación de plataformas en Internet y los alcances que tienen estos actores privados en el ejercicio de la libertad de expresión. Este es otro tema. Ya no es el Estado como actor, sino intermediarios de contenidos en el entorno digital que están ejerciendo como grandes editores, porque todo el tema de la moderación de contenidos en Internet, el filtrado de contenidos, qué criterios utilizan estas empresas, sobre todo en redes sociales, para bloquear, eliminar o moderar contenidos, es un gran tema, ¿verdad? Los algoritmos, la transparencia en el manejo de datos personales, etcétera. Es un tema que no nos hemos planteado aquí y que ya algunos países de la región, sobre todo en Sudamérica, están planteando. En el caso, por ejemplo, de Proledi, tenemos una alianza con varias organizaciones digitales a nivel regional y estamos planteando una regulación democrática de las plataformas en Internet. Lo que usted plantea es muy interesante y vean que hay un proyecto de ley del Tribunal Supremo de Elecciones que se presentó a corriente legislativa y que lo acogió un grupo de diputados y que me parece a mí que es muy relevante y es el proyecto de ley se llama Regulación de las nuevas formas de propaganda. Y me parece que el tema de regular este tipo de medios, pero más que regular los medios, establecer principios de transparencia, sobre todo en relación a la publicidad electoral, es muy importante en el marco de los contextos electorales. En principio, no podemos regular la desinformación per se. Es muy difícil y podríamos, como Estado, caer en una restricción al derecho a la libertad de expresión, porque este tipo de marcos normativos a veces tienden a limitar, a restringir el ejercicio libre de la libertad de expresión en Internet. Entonces, un gran tema de debate en la región es que los estados deben tratar, en primer lugar, de actuar a través de la alfabetización digital y actuar menos a través de la regulación normativa. Pero en el caso, yo comparto, y me parece que este proyecto de ley, que no le han dado mucha atención los y las diputadas del Tribunal Supremo de Elecciones, me parece que es muy relevante. Lo que plantea aquí el Tribunal Supremo de Elecciones es precisamente la transparencia de esos perfiles a veces falsos o con identidades ocultas que hacen propaganda electoral en el marco de los contextos electorales y que no se sabe quién los paga, quién los financia, a quién pertenece. Y eso es vital en los procesos electorales. Es decir, cómo garantizar la transparencia de la publicidad electoral en el entorno digital hoy en día es el punto medular, porque ya estamos cambiando. El informe nos presenta un estudio sobre cómo se ha comportado la publicidad electoral en Costa Rica en los últimos años. Vemos que si bien todavía hay mucha pauta en televisión, vemos cómo va creciendo la propaganda electoral en Internet a través de redes sociales y cómo controlamos eso. ¿Qué información le dan esas redes al Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo? Y me parece que este proyecto establece obligaciones a cargo de las plataformas de Internet para que entreguen información al Tribunal Supremo de Elecciones. Además, incorpora un artículo que me parece que es vital, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su inciso 5, prohíbe toda propaganda que fomente el odio racial, religioso y que incite a la violencia. Y me parece que eso lo tenemos que regular en Costa Rica con un marco normativo interno. Este proyecto de ley del tribunal recoge ese inciso 5 del artículo 13 de la Convención y lo incorpora en este proyecto de ley. Entonces, pongamos atención, yo creo que es un primer debate que hay en el país sobre regulación de plataformas para establecer obligaciones a estas plataformas para que fijen domicilio en Costa Rica y para que den información al Tribunal Supremo de Elecciones.
y tenemos que empezar por ahí, porque los efectos de la desinformación en el marco de los procesos electorales es muy grave, puede afectar de manera importante ese proceso democrático, y yo creo que tenemos que ir avanzando en alguna normativa que, sin restringir el derecho a la libertad de expresión, regule algunos de estos aspectos que son vitales para la voluntad electoral. Y Celia, hay algo importante que yo quisiera agregar a eso que acaba usted de decir, que es el hecho de que muchos estamos luchando y estamos muy enfocados en reclamarle al Ministerio de Ciencia y Tecnología la inversión para el desarrollo de acceso al Internet en todo el país, sobre la base del canon que se le cobra a las empresas de telecomunicación, que ha generado más de 200 millones de dólares, y sabemos que hay muchas partes en el país donde el Internet no tiene la calidad, no solamente pensando en los estudiantes, en las empresas, sino también en el acceso a la información. Entonces, me parece que son dos asuntos que van de la mano, dos caras de la misma moneda: acceso mayor a Internet en todo el país, pero también tener seguridad de que la información que va a recibir el ciudadano es de calidad, y que en aquellos casos donde la desinformación se pueda lograr evidenciar, o la mala intención de esa desinformación se pueda evidenciar, también que haya consecuencias legales como existen para la radio, para la televisión, para los medios escritos, cuando una persona se puede ver afectada por falsas preferencias a su persona o a sus actividades, y donde pueden acudir a los medios judiciales para demandar. Entonces, me parece que son dos asuntos que van de la mano: más acceso al Internet, pero también el Estado controlando mucho, en el buen sentido de la palabra controlar, la calidad de la información que puedan recibir quienes acceden a diferentes medios de comunicación, porque usted lo decía bien, hay muchos que no somos periodistas y hacemos alguna labor, como el caso particular, soy politólogo, pero tengo mi programa de radio y televisión, y es parte de ese ejercicio de la libertad de expresión. Pero recuerdo que siempre en mis clases en la Universidad de Costa Rica siempre he dicho que a la par de la libertad de expresión hay otro fundamento que en muchas ocasiones no desarrollamos, que es la responsabilidad de lo que comunicamos o de lo que decimos, ¿verdad? Son dos elementos que son fundamentales, y a veces tiendo a pensar que en el Internet hay un libertinaje de expresión con poca responsabilidad por lo que se emite en muchos de estos medios digitales. Tiene usted toda la razón. El tema primero de la brecha digital es un límite para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Es decir, tenemos que garantizar el acceso y la accesibilidad al entorno digital por parte de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Tenemos que promover un entorno digital más plural y más diverso, y tenemos que empoderar también a la ciudadanía en el ejercicio de una ciudadanía digital. Es decir, esto le corresponde al Estado. Yo no sé cuáles son los alcances hoy en día, pero me parece que es muy poco lo que reciben las personas jóvenes a nivel de primaria y de secundaria de alfabetización digital e informacional en sus currículums de estudio. Me parece que es necesario fortalecer esos aprendizajes para empoderar ciudadanos digitales, para disminuir precisamente esos altos niveles de desinformación y de discursos de odio que deterioran hoy el debate público. Ya le digo, pensar en que todo se puede regular no es posible, es muy riesgoso. Además, cómo el Estado va a regular la libertad de expresión en el entorno digital, pero sí tenemos que avanzar hacia dos aspectos. Por un lado, regular aquello que sea estrictamente necesario para una sociedad democrática, como es en el marco de los procesos electorales, y por otro lado, avanzar en mecanismos de empoderamiento de la ciudadanía digital frente a las plataformas de Internet. Es decir, fortalecer un conjunto de derechos de los usuarios de Internet frente a las plataformas. Y por otro lado, don Claudio, usted lo decía, tenemos que estar conscientes de que la libertad de expresión tiene límites. Y también en redes sociales aplican en Costa Rica los delitos contra el honor, los delitos contra el ámbito de la intimidad, y efectivamente se pueden establecer responsabilidades de carácter penal o de carácter civil
por comentarios que lesionen el honor de una persona o por el compartir datos personales, sobre todo datos de carácter sensible de las personas. O sea que también tenemos marco normativo para eso y a veces las personas no lo saben porque se empoderan detrás de la pantalla y se ponen a decir cualquier cosa. Pero efectivamente se le puede imputar cualquier responsabilidad de los delitos contra el honor si el autor lo que hace es emitir este tipo de expresiones agraviantes a través de redes sociales. También aplica ahí. Giselle Bosa, coordinadora del programa PROLE de la Universidad de Costa Rica. Ustedes, curiosamente, tenemos que los informes salen cada 2 años. Dichosamente, salen siempre a medio periodo del ejercicio de gobierno y al cierre del ejercicio de gobierno del gobernante o del Poder Ejecutivo en turno, lo cual también permite evaluar cómo se comportó ese gobierno, ese Poder Ejecutivo y por supuesto la Asamblea Legislativa y algunos otros partes del Estado durante ese cuatrienio, cómo se comportaron en relación a la libertad de expresión, al derecho a la opinión pública, el acceso a la información. Durante este periodo de estos 2 años, antes de que salieran los informes el informe que usted nos estaba comentando, ya teníamos información del Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, de la Rectoría Especial para Libertades de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del informe de libertad de la red de Freedom House, donde se nos advertía el deterioro que Costa Rica viene sufriendo en los últimos años, o en el actual gobierno específicamente, en estas libertades de expresión. En el informe que ustedes presentan, me llamó mucho la atención que hacen referencia a que el 99% de las intervenciones que hace el presidente en estas conferencias, es que se puede llamar así, de prensa de los miércoles, siempre se refiere, cuando se refiere a los medios de comunicación, en un 99%, o sea, el margen de error, diría que el 100%, se refiere en forma negativa a los medios de comunicación. Desde el Poder Ejecutivo se le está haciendo un daño enorme a un fundamento determinante de lo que es la democracia, como es la libertad de expresión y el derecho a la información también. La pregunta viene por acá. Paralelamente, hace algunos días, el presidente de la República también cuestionó la democracia costarricense al llamarla tiranía perfecta o dictadura perfecta. Nada más perfecto en una tiranía o en una dictadura que cercenar a los medios de comunicación, que cercenar la libertad de expresión. Y oígase bien, cuando hablamos de libertad de expresión, quienes nos están oyendo nos están viendo por televisión. Cuando hablamos de cercenar la libertad de expresión, es para cualquier mortal de a pie que en determinado momento no va a poder expresar lo que piensa. O sea, no solamente estamos hablando de los medios de comunicación, pero ustedes muestran una gran preocupación por ese tema de la libertad de expresión al que tenemos acceso constitucionalmente todos los ciudadanos. Eso es realmente los primeros pasos para una posibilidad de una dictadura o de una tiranía en un país. Sí, don Claudio, el informe presenta un capítulo a cargo del investigador Oscar Mario Jiménez, en donde él analiza el discurso estigmatizante hacia algunos medios de comunicación y algunos periodistas por parte del presidente Chávez, y efectivamente analiza 291 intervenciones del presidente en 64 conferencias de prensa desde que inició el gobierno hasta enero de este año, y efectivamente en un análisis de discurso a través de una metodología en donde él analiza estigmas y estereotipos, el autor, el investigador, concluye que el 99% se trata de comentarios negativos. ¿Y por qué es importante analizar esto? Bueno, es importante porque si bien el presidente de la República, como cualquier autoridad pública, tiene el derecho al ejercicio de la libertad de expresión y al hacer crítica a los medios de comunicación como a otros actores sociales, lo que diga el presidente importa. Es decir, el hablante, el enunciante es muy importante.
Tan es así que, por ejemplo, en el Plan de Acción de Rabat, en donde se analizan los discursos de odio y cuándo regular o no discursos de odio, uno de los factores que toma en cuenta es la calidad del hablante. ¿Quién es el que habla? Y es que el hablante, el enunciante, aquí tiene mucho poder. Tiene un poder de influir, de legitimizar, de propiciar un contexto alrededor del ejercicio de una actividad que es absolutamente relevante para una democracia. Entonces, lo que diga el presidente de la República no es inocuo, tiene sus repercusiones. ¿Y cómo se notan estas repercusiones? Pues generando un clima hostil hacia el ejercicio de la libre expresión de las ideas de quien no opina como opina él. Y eso es muy negativo, eso es nefasto para un sistema democrático, y lo estamos viendo también en la encuesta de que las personas dicen que tienen miedo. Lo hemos visto, nosotros hacemos con la Fundación Boll de Alemania el informe regional centroamericano sobre libertad de expresión y seguridad de periodistas, y hemos visto ahí con periodistas de los distintos países, ya Costa Rica no es la excepción, dicen que han evitado o que han eliminado contenidos de sus redes sociales por los ataques que se generan de seguidores de los gobernantes. Entonces vean qué grave que es que nos callemos, que nos silenciemos, porque si hoy son unos medios que podríamos cuestionar su línea editorial, su poder económico, etcétera, mañana pueden ser otros medios de comunicación. Vean aquí cómo el mandatario no distingue solo, y podríamos decir quiénes son los que reciben estos discursos estigmatizantes. Bueno, periodistas de La Nación, de Canal 7, de CR Hoy, pero también de Diario Extra, de Repetel y también de medios de la universidad. Entonces podríamos decir que hay una diversidad de propietarios, pero también una diversidad ideológica, en el caso, por ejemplo, de los medios de la universidad, que son medios muy independientes, muy críticos, etcétera, también han sido objeto de críticas, de estigmas, de estereotipos por parte de autoridades públicas. Entonces, lo analizamos porque esto incide en las condiciones políticas para el ejercicio de la libertad de expresión. En la medida en que un gobernante que tiene, digamos, un apoyo importante en la sociedad, deslegitima el papel de la prensa en sentido amplio, en esa medida estamos legitimizando que la prensa no es importante, que es mejor apoyarse en algunos medios propagandísticos para informar a la ciudadanía, y esto no lesiona los intereses particulares de sus medios. Lo que lesiona es el derecho a recibir información de la ciudadanía. Y eso es lo que nos planteamos. Giselle, nos quedan un par de minutos en esto que acaba de tocar al final, la ciudadanía. No se es ciudadano por cumplir 18 años. Se es mayor de edad y se asumen derechos y responsabilidades, pero realmente, desde la perspectiva de los grandes pensadores, desde los griegos en adelante, ser ciudadano correspondía a tener una formación, tener una preocupación por los asuntos públicos, tener realmente educación. No estará ligado mucho el comportamiento o el aplauso de una gran cantidad de gente a estos comportamientos desde casa presidencial con los medios de comunicación a un deterioro de la educación, sobre todo democrática. Estarán conscientes, no sé si en el informe tocan ese tema en alguna parte, estarán conscientes los ciudadanos que cuando aplauden que se persiga a medios de comunicación, están ante un boomerang que en determinado momento a ellos les puede dar por la frente en vista de que primero son los medios de comunicación y después van a ser las personas las que van a tener extirpada esa posibilidad de expresarse con libertad. No habrá también un deterioro de la ciudadanía al aceptar estos comportamientos como viables y también los calificativos determinados para diferentes medios de comunicación que avala el ciudadano. Yo diría que una parte de la población, pero otra parte, y nos complace ver en la encuesta que hicimos, que hay un 90% de las personas que rechazan este tipo de ataques. Y me parece a mí que es muy contundente. Y si bien los medios de comunicación, como otros actores sociales, han perdido credibilidad
en el sistema democrático, que es común en otros países de la región, la ciudadanía, a la par de que no cree en los medios de comunicación como empresas, cree muchísimo en el trabajo de los y las periodistas, es decir, distingue entre el papel de un periodista o de una periodista en una sociedad democrática y el papel de las empresas. Yo sí creo que los medios de comunicación tienen que reinventarse, tienen que ver hacia adentro y ver cuánto de responsabilidad tienen también ellos en esta pérdida de confianza y de credibilidad. Creo que son medios que tienen que apostar mucho más por la rigurosidad, la calidad de la información, por ser más empáticos con las agendas de la ciudadanía y por ser medios de comunicación que transmitan de manera muy clara su independencia editorial y su compromiso con un periodismo, digamos, de calidad, verificado, un periodismo de investigación y de datos. Muchas gracias a doña Giselle Bosa, coordinadora del programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, ProLEDI de la Universidad de Costa Rica, por esta exposición del cuarto informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, que invitamos a usted como oyente, si quiere ampliar, a leerlo. Repito, son más de 220 páginas con temas más que importantes. Se nos han quedado mucho por fuera para poderlos desarrollar con toda la exactitud que quisiéramos, pero les dejamos a ustedes la inquietud de poder acudir al informe que se puede ver en las páginas de la Universidad de Costa Rica digitalmente, ¿verdad, Giselle? Sí, está en el sitio web de ProLEDI, proledi.ucr.ac.cr, ahí dice informes, el cuarto informe. Pues a leerlo. Muchas gracias, Giselle, y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en nuestro próximo programa al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.